Hola, aquí de nuevo para platicarles de el por qué Jesús se dejó bautizar por su primo Juan y por qué precisamente tenía que ser en el río Jordán. Pues bien, Jesús le pide a Juan que lo bautice, pero que no debía ser al contrario. Jesús debía bautizar a la gente, incluso bautizar a San Juan, llamado el Bautista. Vamos a ver qué importante es nuestro bautismo, el que recibimos un día, así como lo recibió Jesús. Jesús se acerca a la fila de los que querían ser bautizados por Juan. Entonces Juan le pregunta a su primo Jesús: ¿que no soy yo el que debiera ser bautizado por ti, que eres el Mesías esperado, el Hijo único de Dios? Yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de tus sandalias. Porque en esos tiempos era común que un siervo, una persona inferior a su amo o a su patrón, le quitara las sandalias para lavarle los pies, en señal de respeto, de sumisión ante su superior. Juan reconocía que Jesús era más que él, ya que era el enviado para el plan de salvación del mundo. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos, soldados y hasta prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Aparece Jesús y Juan duda en bautizarlo. Jesús insiste en ser bautizado y recibe el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la voz del cielo, que es la voz de Dios Padre, proclama: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la manifestación llamada Epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Es la primera vez que se sabe que Jesús es el esperado Mesías, ya que recordemos que en Israel se esperaba un Salvador y todos estaban preparándose para esa venida. Toda esta información se obtiene de la Sagrada Escritura, la Biblia, y también del Catecismo de la Iglesia Católica. Juan Bautista, previo a este acontecimiento, predicaba diciendo: Yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por cierto, San Juan bautizaba en el río Jordán porque ahí, hacía muchos siglos, ocurrió un milagro. Un gran militar llamado Naamán se había enfermado de lepra, una enfermedad muy grave que llenaba el cuerpo del enfermo de llagas. Se enteró que había un profeta, o sea, un hombre de Dios, un hombre que anunciaba la palabra de Dios, llamado Eliseo, y que tal vez él podía curarlo. Le pidió a Eliseo que lo curara, y él le dijo que no era él por sí mismo que lo curaría,
sino el Dios verdadero, o sea, Dios Padre. Así que le indicó que se metiera varias veces al río Jordán, y éste así lo hizo. Cuando salió del Jordán, su piel era tan suave y limpia como la de un bebé. Desde entonces, el Jordán se tomó como el río de purificación. Es en este río en donde sería bautizado Jesús nuestro Señor. Jesús se pone en la fila de los pecadores que quieren ser bautizados en señal de querer seguir los mandatos de Dios su Padre. Jesús no tuvo nunca pecado y sin embargo se mezcla entre nosotros para darnos ejemplo de obediencia, de humildad, para identificarse con nosotros que somos los que sí fallamos. Infinidad de veces nosotros, al contrario, no queremos mezclarnos con los que decimos son más pecadores que nosotros. Tal vez porque cometen pecados distintos, tal vez más graves que los nuestros. En cambio, Jesús se mezcla para que nos identifiquemos con Él, para hacerse cercano a nosotros, para acercarnos al Padre también y mostrarnos cuánto nos ama Dios, que nos quiere hacer sus hijos al ser bautizados y tratarnos como a su Hijo predilecto Jesús. De mil formas pudo Dios Padre mandarnos la salvación para que entendamos este amor. Sin embargo, quiere Él mismo en persona, viviendo toda una humanidad en la tierra, indicarnos cómo es el camino de la salvación. Nuestros hijos pequeños y adolescentes reciben información de todo tipo, incluso de valores universales, que a veces son efímeros. Pero no hay quien les alimente de estos valores espirituales que son permanentes en todas las épocas. Y también en todas las épocas ha habido y hoy lo hay con mayor abundancia la violencia, el mal. Hoy el mundo les hace ver que nada es malo, que todo está permitido. Llevemos pues a nuestros hijos a aprender valores, allí en el lugar donde puedan conocer la grandeza de Dios y su gran amor. El catecismo, el grupo de jóvenes en la iglesia, la Santa Misa. No dejemos que nuestros hijos se pierdan de esto, que en el futuro será lo que les dará la fuerza para mantenerse en el bien. En el siguiente podcast, ¿por qué sin el bautismo somos solo criaturas de Dios?